La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Un caluroso saludo a todos, confiado de que todo lo que hemos estado viendo en relación con produciendo lo básico para una crianza efectiva le está sirviendo de mucho para mejorar donde se debe mejorar, perfeccionar donde se debe perfeccionar. Confío pues en que Dios está haciendo una labor sumamente especial en su hogar. Y saben, es más que nadie, es Dios, porque todo lo que estamos proyectando viene de Él. Y Él es la persona quien conoce perfectamente cómo lidiar con las diversas situaciones que tienen que ver con el hogar que Él ha diseñado. Ahora, queremos arrancar con este otro aspecto dentro del gran tema de produciendo lo básico, que tiene que ver ahora con hijos con una percepción espiritual de cierta profundidad. Hijos, la producción de hijos, la crianza de hijos con una percepción espiritual de cierta profundidad. Ahora, para dar como un tipo de, digamos, introducción, queremos mostrar o decir lo siguiente. Existen fundamentalmente dos grupos de personas. Dos grupos de personas. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Mateo, donde Cristo nos dice, Él dice lo siguiente: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Cristo está manifestando dos condiciones. O el que está con Él, o dos grupos de personas, dos condiciones diferentes y opuestas. El que está con Él y el que no está con Él. Y no hay punto intermedio. Y dentro de esta vasta humanidad los encontramos a todos dentro de una de estas categorías. En otras palabras, lo podemos ver de la otra forma. Aquellos cuyas vidas están compenetradas con Dios. Vidas verdaderamente compenetradas con Dios, viviendo bajo la enseñanza de la verdad pura. La verdad que proviene de la palabra de Dios, la verdad pura. Ese es este grupo de personas quienes se identifican con Cristo, aquellos quienes recogen con Él, aquellos quienes están con Él. Y tenemos el otro grupo de personas que son aquellos cuyas vidas no están compenetradas con Dios. Ahora, dentro de este segundo grupo, vemos diferentes subgrupos, pero hay dos de ellos que son los que considero los prominentes. Aquellos que no se identifican con ningún tipo de religión, aquellos que se encuentran sumidos en sus propias ideologías, sus propias metas, su propia mentalidad, que dentro de los cuales se encuentran en falsedad, porque el que no se identifica con la palabra de Dios, con Dios, que es la verdad, automáticamente queda dentro de la categoría de aquellos quienes se identifican con lo falso. Y también está este otro grupo grande que comprende los religiosos, aquellos quienes abrazan la verdad mezclada con la falsedad.
la verdad mezclada con la falsedad. Y estos dos grupos de personas componen aquellos cuyas vidas no están verdaderamente compenetradas con Dios. ¿Por qué hacemos mención de esto? Porque al abordar este tema de hijos con esa percepción espiritual de cierta profundidad, queremos mencionar lo siguiente. Los hijos que nacen en el seno de la verdad, en el seno de la palabra, aquellos quienes viven y se desarrollan dentro de ese hogar en donde reina la verdad, y cuyo, claro, a consecuencia de la vida que viven sus padres, gozan de una tremenda ventaja, Como no son expuestos al mundo, sus mentes a muy temprana edad van captando y se van desarrollando para el entendimiento de lo espiritual, que es, estamos hablando de ese entendimiento de aquello que es elevado, muy por encima de lo que este mundo produce, lo espiritual, según Dios, lo divino. Y sabe una cosa, para captar las cosas de Dios, para poder percibir las profundidades de la sabiduría de Dios, es necesario estar en cierta condición mental. Porque no es cualquiera que lo puede percibir. No es cualquiera. No es cualquiera quien puede entender la palabra de Dios. Eso se entiende por revelación. Pero para que Dios revele al individuo lo necesario a través de su Espíritu Santo, es importante que el individuo se encuentre en su mente, en su espíritu, su corazón, todo su ser, en las condiciones para aceptar lo que Dios tiene para él. Esta es la razón por la cual no es cualquiera quien puede recibir esa revelación, porque Dios le va a revelar a aquel interesado en saber, a aquel que está dispuesto en hacer su voluntad. Entonces, en relación con la bendición, la gran bendición que tienen estos hijos de nacer y crecer dentro de la atmósfera de un hogar en donde reina la verdad en la palabra de Dios, esto no se logra así nada más. Esto depende de cuánto se invierte en ellos en lo que respecta la enseñanza de la sana doctrina. Cuánto los padres invierten en sus hijos, en esos hijos, para producir esa percepción espiritual de cierta profundidad. Bueno, cuánto ellos invierten en tiempo, cuánto invierten en energías para el logro de aquello. Esto, amados, esto va mucho más allá que sencillamente doblar rodillas con ellos y decir unas breves palabras en oración. Esto va más allá de sencillamente enseñarles las historias bíblicas, los cuales son buenas, pero va más allá de sencillamente enseñarles estas historias favoritas de David y Goliat, y así podemos seguir con muchas otras. Va más allá de aquello. Esto va más allá de sencillamente ir a los cultos y bueno, que se sienten allí y escuchen, o dejarlos allí a la merced del maestro de la clase dominical para que le enseñe todo lo que le debe enseñar, y bueno, regresamos a casa y seguimos con lo nuestro. Eso va más allá de aquello. Eso demanda algo. Ahora, cuando se invierte en la vida de estos hijos, ya cuando llegan a cierta edad, aún en su niñez, tienen la visión clara de muchos conceptos de la palabra y de la sabiduría divina. Así es.
Y eso es de tremenda ventaja. El saber, ir conociendo cómo Dios procede, cómo Dios es, cómo Dios piensa, ya entendiendo ciertos conceptos de la palabra de Dios. Ahora alguien dirá, pero los niños. Yo le digo, sí, los niños, aún a esa temprana edad. Y más adelante elaboraremos un poco más en cuanto a aquello. Y saben, pero esta es una realidad, esta es una realidad. Cuando usted invierte, ahora, esto no solamente se ve en lo que respecta a Dios y su palabra. Esto es prácticamente algo, o sea, esto se aplica en cualquier ámbito, en cualquier línea. Esto es, mire, esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, esos niños que a muy temprana edad saben hacer mucha maldad. A muy temprana edad ya han desarrollado la mente para lo que es malo, para lo que es inicuo. Ya para cierta edad ya saben cómo usar un arma de fuego, cómo usar un arma blanca. Ya han desarrollado cierto vocabulario. Ya se han entregado a ciertos males. ¿Por qué? Eso es parte del ambiente dentro del cual han crecido. Bueno, lo que estoy tratando de manifestarle es que así como ellos a temprana edad pueden desarrollar esa mentalidad, ese espíritu para lo que es malo, lo perverso, lo inicuo, a tal grado de que ya en los entidades donde tienen a menores encarcelados, esos lugares se llenan continuamente. Bueno, de la misma manera, o sea, lo mismo puede ocurrir en lo contrario, para lo bueno, para lo que es provechoso, para lo que es propio, para lo que es santo, justo, para lo que es puro. Pero eso va a requerir algo de los padres. Entonces, una vez esto que se da en los niños es una realidad. Yo he visto niños que han desarrollado una mentalidad tremenda en lo que tiene que ver con el entendimiento de la palabra de Dios. Las cosas que dicen, cómo analizan lo que leen, lo que estudian en la palabra de Dios. Y esto es así, muchas veces, esto es así al punto de que en algunos casos los hijos captan y disciernen ciertas cosas con mayor facilidad y rapidez que los padres. Refiriéndonos a lo que tiene que ver con Dios y su palabra. Los conceptos de la palabra de Dios. Hay familias cuyos hijos captan las cosas rápidamente, lo ven rápidamente, lo perciben más rápido que sus padres. Cuando los padres están todavía ahí tratando de entender lo que esta porción de la palabra dice, o tratando de percibir qué es lo que el pastor ha dicho en ese mensaje, ya ese hijo ya lo ha captado, lo tiene claro, lo tiene claro. Y saben, la explicación para esto es que a diferencia de los hijos, el trasfondo de los padres ha sido diferente. Ha sido diferente. Lo que pasa es lo siguiente, miren, es algo muy importante que hay que entender en relación con esto. Hay una tremenda diferencia entre una criatura que nace dentro del seno familiar espiritual, cuyos padres están compenetrados con Dios. Bueno, hay una gran diferencia entre un niño que nace dentro de esa atmósfera y otro que nace en una atmósfera cuyos padres han sido sencillamente religiosos o ni siquiera van a la iglesia. No tienen ni el menor entendimiento de lo espiritual. Hay una vasta diferencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchas veces o generalmente, como se da,
los padres se salvan. Los padres se salvan. Y eso ocurre, vamos a decir, algunos se salvan a los 20 años, otros a los 25, 28, 30, dependiendo de la edad en la cual logran esa experiencia de salvación. Asimismo, el proceso para deshacer la maldad que ha cobrado registro en sus espíritus va a ser mayor. Va a ser mayor. No es lo mismo comenzar a tener esa compenetración con Dios a los 15 años que tenerlo a los 42. Estamos hablando de buena cantidad de años de por medio que hacen una gran diferencia, absorbiendo maldad, haciendo maldad y entronizándose más y más la iniquidad en la vida del individuo. Ahora, quiero inyectar algo aquí. Esta es la razón por la cual usted necesita buscar la salvación lo más pronto posible. Esta es la razón por la cual usted necesita responder al llamamiento de Dios antes que la maldad cobre raíces más profundas en su vida. Porque el asunto se torna más difícil. No para Dios, porque para Él no hay nada imposible, pero se torna difícil para usted por la lucha y la entrega y todo lo que va a demandar en su entrega a Dios para esa operación necesaria. Entonces, volviendo a lo que les estaba diciendo, cuando un joven se salva a los 23 años y esta otra joven se salva a los 26 años, 32, digamos que estando bien salvos, bien ese proceso realizado por Dios en su vida, una verdadera transformación, digamos que ellos se llegan a casar. Dios les concede casarse y comienzan a formar una familia. Esta familia se forma con padres ya espirituales. De manera que cuando los hijos nacen dentro de un ambiente espiritual muy, muy diferente de aquel en el cual nacieron sus padres. Entonces ya prácticamente desde el vientre sus mentes van captando todo aquello. ¿Sabía usted que la criatura en el vientre de su madre ya tiene la capacidad de captar ciertas cosas? Tiene la capacidad de captar. Imagínese usted esa madre embarazada, vamos a decir unos 7 o 8 meses, y esa madre está en el culto. En ese momento, en esa atmósfera, la gente cantando y todo aquello, son cosas que de alguna manera esa criatura va captando. El papá le habla ahí mismo, dentro del vientre de esa madre, y le dice cosas. Esa criatura va reconociendo la voz de papá. De manera que cuando él nace y vuelve a escuchar esa voz, ya estando fuera de ese vientre, la reacción es una sonrisa. Esa voz es familiar, es muy familiar. Yo la he escuchado, yo la he oído. Todo eso purula en la mente de esa criatura. Entonces, hay una tremenda ventaja cuando los niños nacen dentro de ese ambiente espiritual. Las cosas quedan cimentadas, las cosas quedan bien, mucho más arraigadas, y su mente está más en las condiciones para percibir lo de Dios. Aparte de esto, se da muchas veces se da un fenómeno que no debería ser. Y es el siguiente. En algunos casos, la experiencia de uno o ambos padres declina, tristemente, declina después de casarse y tener a los hijos. ¿Por qué? Por muchas razones. Algunos no pueden soportar lo que realmente demanda o se demanda de un matrimonio, y hay muchas otras razones. Entonces, los hijos, al crecer y desarrollarse en la vida santa por las enseñanzas de los mismos padres,
muestran un espíritu más noble que ellos. Hay padres que, por ejemplo, si bien descienden y hasta recaen, dejan el camino, ellos, una de esas cosas, ¿no? Insisten en enseñarles a sus hijos las cosas de Dios, lo espiritual. No cesan en aquello. Ese es algo que se ha estado dando. Y eso es evidencia del registro en los mismos padres de que lo espiritual es lo mejor, a pesar de haberse apartado del camino. Pero ellos insisten, ellos envían. No van a la iglesia, no van a los cultos, pero envían a sus hijos a los cultos. Y esas son situaciones que se dan. Entonces, mientras los padres han soltado, los hijos van absorbiendo. Y claro, eso los lleva a ellos a asumir por la enseñanza que están recibiendo, a asumir un comportamiento más noble que los padres. Ahora, esto no debería ser. Los padres deben ser más espirituales que los hijos, porque ¿de dónde van a aprender? Pero es una realidad que nos ayuda a entender el porqué de ciertas cosas. Ahora, esto también se da cuando uno de los cónyuges, por ejemplo, la esposa, llega a ser salva y su influencia sobre los hijos es mayor que la del esposo. Una pareja que están casados, no están salvos, pero uno de ellos se salva. Es ella, la mamá, la esposa. Y la manera como ella transmite lo que Dios le da a sus hijos cobra mayor fuerza que la influencia que su papá produce en ellos. Y esa es una manera como Dios también trabaja en la vida de los hijos. Esa influencia de esa madre es a tal grado que en ellos también se cristaliza la experiencia de salvación, en los hijos. Por tanto, si el padre logra ser salvo, por ejemplo, años después en esa familia, es el último en salvarse, los hijos ya le llevan la delantera, por así decirlo. ya le llevan la delantera. Y esta es una razón por la cual muchas veces lo que los hijos desarrollan llega a ser mayor que lo que los mismos padres van desarrollando. A todo esto ahora, lo importante es lo siguiente, amados padres. Dios espera que parte del producto en sus hijos, sean salvos o no, es que se manifieste en esa mentalidad la percepción de lo espiritual. Esa mentalidad acondicionada para percibir lo espiritual. Dios lo hace a usted responsable de aquello. Pero usted quizás dirá, bueno, pero yo no estoy salvo. Yo no me he entregado a Dios. Yo no voy a la iglesia. Yo no tengo nada que ver con aquello. Usted pensará así. Pero independientemente de cómo usted piense, el asunto no es la perspectiva suya. El asunto es la perspectiva divina. Es que Dios está esperando que la humanidad reaccione a lo que Él ha establecido, a lo que Él ha diseñado. Y lo que Él tiene plasmado en su palabra, todo lo que Él dice es para todos. Si bien hay ciertas cosas que son reservadas, que son reveladas solo a aquellos quienes se han abierto a Él, a aquellos quienes tienen esa verdadera relación con Él. Pero, Dios también se manifiesta a todos a través de su palabra, a través de su voz. Y Él está esperando que todos reaccionen ante lo que Él ha establecido. Así que no podemos venir con eso de que, bueno, yo no voy a la iglesia, así que yo no tengo que acoplarme a aquello, yo no tengo que acogerme a aquello. Dios dice, yo estoy esperando que tú cambies, que tú reacciones ante las cosas que yo te digo. Porque lo que está en la palabra, por un lado, es para que aquellos que ya son cristianos se mantengan firmes y sigan obedeciendo, que los ha de llevar a esa eternidad con Dios. Pero es también
para que aquellos quienes no están salvos se salven, que dejen el pecado y se amolden a lo que Él ha establecido para su bienestar. Tome nota de aquello, considéralo y haga lo necesario para que su vida se acople con Dios. Ahora, a todo esto, pues, como le dije, Dios está esperando que la producción de estos hijos sea tal que sus mentes estén acondicionadas para percibir lo espiritual. Y para corroborar aquello, vamos a adentrarnos al libro de Deuteronomio, capítulo 11, y vamos a estar viendo algunas porciones, las cuales nos darán luz en cuanto a la mentalidad de Dios en relación con la enseñanza de sus conceptos, los cuales nuestros hijos deben aprender ya desde muy temprana edad. Ahora, yo no creo, por el factor tiempo, que llegaremos a ni siquiera poder explicar algunas de estas porciones, pero por lo menos voy a leer algunas de estos versos y se lo dejaré como una asignación para que usted lo lea por sí mismo, de manera que su mente pueda estar acondicionada para la próxima sesión. Deuteronomio capítulo 11. Dice Dios: amarás pues a Jehová, tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Y comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová, vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa y su brazo extendido, y sus señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón, rey de Egipto, y a toda su tierra. Ahora, saltando hacia el verso 7, nos sigue diciendo: mas vuestros ojos, él está hablando a los padres, Dios hablándole a los padres, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Vamos a dejarlo allí hasta ahora. Creo que hay bastante en esta porción que merece suma consideración. Así que mientras usted va y lee y repasa y medita en aquello, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Puede también contactarnos por internet en la siguiente dirección: laverdad98@cableonda.net. Repetimos, laverdad98@cableonda.net. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas, charlas, seminarios o prédicas. Que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.